Señor porque ahora me tocó estar acá, vine con mi esposo y dice mi esposo que un saludo o un testimonio y luego yo digo, y si se nos hace tarde, porque un testimonio pues es largo. No, voy a tratar de ser muy breve. Miren, hermanos, en esta hora yo le doy muchas gracias a Dios porque pues nos trajo hasta este lugar, estamos acá con mi yerno Toño. Y hermanos, una de las cosas, yo sé y estoy segura, así como mi Redentor vive, así sé que el Señor nos ha enviado acá y creo yo que ha sido para una bendición. Amén. En este lugar. Yo sé que Dios donde quiera está, pero ellos traen, ahora sí que si vienen con todo su corazón, le doy gloria a Dios por cada uno de ustedes de los de este lugar, que los reciben y que abren sus puertas para ellos como siervos del Señor. Gloria al Señor por la vida de nuestro hermano Byron y su esposa que también están acá en apoyo. Amén. Y muy rapidito, hermanos, yo quisiera que para que su fe, para que más que nada su fe sea reforzada. Yo quiero dar un testimonio muy breve, no voy a decir exactamente, pero miren cómo el poder de Dios es tan grande y tan maravilloso. Amén. Hace tiempo, mi esposo y yo ya tenemos años en el Evangelio, años. Entonces en una ocasión se nos invitó, hay un rancho por acá que se llama Lagunilla de Mogotes, allá cerca de Valle. En una ocasión fuimos ahí a unas casitas con unas covachitas así de piedra y ahí el Señor se estuvo manifestando, estuvo sanando. Recuerdo que en ese día un niño le picó un alacrán y en eso llegamos a pie, hicimos más de una hora caminando para traer la palabra. Entonces llegamos y ahí se manifestó el Señor, sanó a 2, 3, 4 personas. Y bien glorioso, bien maravilloso, en un rancho sentados todos ahí en el piso. Y cuando regresamos, después de que el Señor se manifestó, vimos la gloria del Señor. Y ya cuando regresamos a Valle, yo dejé allá a mis niños. Yo tengo 5 mujeres y un varón. Y entre ellas es Susana. Ahí está ella entre las 5. Pero entonces regresé. Y para tristeza mía, una de mis hijas se cayó y no podía caminar. Y yo venía con todo el gozo del Señor, porque alma que le hablamos, alma que se entregó al Señor. Pero ya cuando regresamos, recordando, hermanos, que tenemos un enemigo. Él no duerme, Él está buscando el momento para poder atacarnos, pero mayor es el que esté en nosotros, que es el enemigo que tenemos. Y cómo yo iba a dejar esa bendición. Yo le dije a mi hija, yo me recuerdo que la paré y se cayó, dobló. Dice, no me puedo parar, porque la niña se cayó de una barda, mientras de que mi esposo y yo ya estábamos llevando la palabra, pero no, mi Dios es bien grande y bien poderoso. Yo dije, en el nombre de Jesús vas a caminar, hija, ahorita te vas a parar, no puedo. La volví a parar y otra vez volvió a caer. Ya me dijo la niña más grande, dice, es que ella se cayó completamente de espalda y ya no pudo caminar, la niña estaba acostada. Y 3 veces dije, en el nombre de Jesús vas a caminar, en el nombre de Jesús. Y luego recordando rápido se me vino, cómo acá estuvieron sanando, la gloria de Dios. Esa gloria que estuvo allá, esa gloria viene para acá. Y en el nombre de Jesús te vas a parar y vamos a ir a caminar. Y empezó la niña a caminar. Aleluya. Y gloria al Señor por eso. Así como el Señor hizo milagros, así como el Señor sanó, así el Señor está aquí en este lugar. Amén. Y lo que tú le pidieras en el nombre del Señor, Dios va a manifestarse. Amén. Y hay muchos más testimonios, pero ya un día que me inviten, yo voy a hablar acá. Que el Señor me los bendiga y que sigamos adelante. Amén. Amén. Gracias por la vida de mi esposa. Bien, el día de ayer, hace un año atrás, fui operado. Para gloria del Señor, te testifico. Y bueno, los que conocen ya mi situación, por ejemplo, Byron y su esposa, quizás se recuerden, obviamente Toño y mi hija, pasaron por prueba muy difícil porque tenían que operarme
reconectarme con el páncreas y el hígado. Y me dijo el médico que me iba a operar, ¿sabes qué? Yo la verdad no te quiero operar. Por tu edad y por el problema renal que tú tienes el 90% de que te mueres en la operación y el 10% de que puedas vivir. Dice, pero tienes que tomar el riesgo. Y le dije, pues tomo el riesgo, ¿no? Así es de que hace un año atrás ya, yo iba, ahora sí que preparado. Señor, gracias por los años que me dejaste vivir en la tierra, así es que me voy contigo, gloria a tu nombre. Y estaba yo recordando el día de ayer, porque el 17 de julio, que fue el día de ayer, fui operado. Estaba recordando cómo después de la operación de 5 horas, pude salir, abrí mis ojos y dije, no estoy en el cielo, pues vi todo como siempre, ¿no? Dios me dio la oportunidad de seguir aquí. Y tú tienes un propósito por el cual me dejaste aquí todavía. Yo, la verdad, sí hubiese querido irme con Cristo, soy honesto. Ya tenemos más de 40 años en el ministerio, trabajando en diferentes lugares. Bueno, a veces lo recordamos, comenzamos nuestro ministerio en Monclova, Coahuila. Estuvimos en varios lugares, varias ciudades de varios estados y terminamos en Valle Santiago hace 17 años, ya cumplimos en agosto en la obra allá en Valle. Gloria a Dios. Toño me ayudó a empezar esa obra, veníamos de León, del Río de León a Valle a empezar a evangelizar. No teníamos ni una sola alma. Y Dios empezó a levantar la obra en Valle. Y es el tiempo que hemos durado más en un lugar. Ya es mucho tiempo. De Valle salimos a una comunidad en Ocampo, estado de Guanajuato también. Se llama Ibarra, a levantar una obra. Y con ayuda de Dios lo logramos, pero ya nos cansábamos demasiado porque ya estamos grandes, ¿no? Nos íbamos el lunes, martes, miércoles y nos regresábamos el jueves para estar en Valle viernes, sábado y domingo. Entonces se quedó alguien allá en nuestro lugar, ya no pudimos ir y venir porque está retirado. Y ahora que tenemos oportunidad de poder venir a apoyarles, es una grande bendición. Ok, vamos a iniciar nuestra prédica en esta ocasión, va a ser muy breve, pero espero que tú la puedas aprovechar. Vamos a tratar un tema que se llama iglecrecimiento. Iglecrecimiento o crecimiento de la iglesia, como le quieras nombrar. Iglecrecimiento o crecimiento de la iglesia. Y vamos a leer un texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 41. Busca en la palabra del Señor. Las que tienen Biblia, si alguien no tiene Biblia, bueno, pues avísenos y le hacemos llegar una, dependiendo la calidad que lo quieran, ¿no? Obviamente el precio puede ser muy bajo, puede ser muy alto. Amén. Y también hay Biblias que se obsequian de regalo. Ya lo tienes, Hechos capítulo 2, verso 41. Dice la palabra, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día a la iglesia como 3,000 personas. Ok, como 3,000 personas. Crecimiento de la iglesia. Mira, en esta época, cuando nació la iglesia obviamente no es el techo ni las paredes. La iglesia somos nosotros, las personas que conformamos una iglesia local. Tenemos lo que es la iglesia local, como en este caso es Iglesia Local, Centro de Fe Nueva Vida. En Valle nosotros es Iglesia Local, Maranata. Y hay pues cada iglesia que se reúne en un lugar, sea en un local como este, sea en un templo muy majestuoso, donde hay alfombra, donde muy grande o pequeño, o en una casa, o debajo de un árbol, o en cualquier lugar donde se reúnan 2 o 3, como dice la palabra, en el nombre de Cristo, es una iglesia. Y también está la iglesia, pues, de una ciudad, es decir, todas las iglesias de Valle, por ejemplo, allá Jesús del Camino, Maranata, Hermanos Unidos en Cristo, y todas las iglesias de Valle conformamos la iglesia de Valle de Santiago. Pero también está la iglesia universal, y es lo más importante que yo podamos participar y ser miembros en realidad de la iglesia universal. La iglesia que Cristo
se va a llevar el día que aparezcan las nubes, como dice la palabra, y no falta mucho tiempo para ello. Cristo viene pronto. Él no retarda su promesa, Él está esperando solamente que los hombres vengan y se arrepientan, dice la misma Biblia. Pero sí estamos ya a unos pasos de que Cristo venga por su pueblo. Yo soy de los que cree, aunque yo hace un año estaba por irme con Cristo, yo desde hace más de un año yo siempre decía, yo siento que en mi generación tú vas a venir, Señor. La Biblia dice, nadie lo sabe, solamente el Padre que está en el cielo. No podemos darte fechas, pero yo decía a una manera, a título personal, yo creo que Cristo viene estando yo todavía vivo aquí en la tierra. Entonces, Él no tarda. Hay que estar preparados y hay que estar listos. Y en esta época, cuando nació la iglesia, bueno, primeramente Cristo empezó a llamar a uno, a otro, como sus discípulos, los preparó, y su iglesia se formaba precisamente Él y 12, y tenían un tesorero. O sea, el único que tenía ahí un cargo era Judas, todos sabemos, era el tesorero de la iglesia de Cristo, porque él guardaba las ofrendas, lo que se levantaban, y lo usaban para ellos mismos, pero también lo llegaron a usar para darle de comer a la gente, para proveer al necesitado, y así comenzó la iglesia. Pero en esta época, ya después de que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, en capítulo 1 del libro de los Hechos nos menciona que entonces estaban reunidos en un lugar. Vamos a ver primero lo que es el crecimiento espiritual. Hechos 1:14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Crecimiento espiritual. Ok. Si tú lees la palabra en el capítulo 1 del libro de los Hechos, vas a encontrar que allí estaban, y da la lista de 11 de los discípulos, ahora apóstoles del Señor. Y estaban en un lugar, estaban orando, juntamente con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Los hermanos de quién? Los hermanos de Jesús. Ahí estaban ellos reunidos, ¿qué? Orando. Obviamente el Señor les había puesto para que conquistaran fronteras, para que la palabra se llevara a todo lugar, a todo rincón de la tierra. Pero en ese momento ellos eran 120, dice la palabra. Eran como 120 en número. No dice que eran 120, eran como 120. Pudieron ser 119 o bien 121, pero eran como 120. Pero lo importante acá, antes de salir a emprender la misión de la evangelización y de la predicación de la palabra para alcanzar al mundo de aquel entonces, tuvieron que tener un crecimiento en su vida, un crecimiento espiritual. Es decir, nosotros igual, como individuos, individualmente cada uno en particular, tenemos que ser gente que ora, gente que busca de la presencia del Señor. Amén. Pero también de una manera cualitativa, es decir, conforme el grupo que sean aquí en la congregación. Tener los tiempos de oración necesarios. Quizás no tengan ahorita un servicio de oración, pero sí cuando nos reunimos, al menos yo lo oí ya, lo vi, siempre se ora y oramos juntos. Hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar. Pónganse de pie. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que derrames de tu gloria y tu presencia. Y luego, Señor, te pedimos, te rogamos, te damos gracias, porque no todo es de pedir y pedir y pedir. Es agradecimiento. Señor, gracias. Primero en lugar, yo siempre digo gracias por lo que tú eres, Señor. Eres bueno, eres santo, omnisciente, omnipotente, eres eterno, omnipotente. Señor, eres amor. ¿Sí? No dice la Biblia que Él tiene amor, dice la Biblia que Dios es amor. Amén. Pero también te doy gracias, Señor, por los beneficios que nos otorgas, que nos das. Yo tengo vida y tengo salud, muy disminuida quizás. Sí. Veo no como veía yo antes, oigo no como oía antes, pero Señor, todavía puedo caminar, todavía puedo con cuidado ir y venir entre la gente. Es una grande bendición, mayormente los que están totalmente sanos, ¿verdad? Entonces, gracias, Padre, por los beneficios que me dan, los beneficios espirituales, los beneficios morales, porque tengo paz en mi casa con mi esposa,
con mis hijas, con mi hijo, con mi nuera, con mis yernos, con mis nietos, con mis 2 bisnietas que tú me has dado. Es un asunto hermoso, pues tengo comunión con la congregación que me has permitido pastorear, Señor. Tengo comunión con algunos pastores, algunas congregaciones. Es una bendición, pero también por los beneficios materiales, Señor, que tú me das. Tengo un lugar donde vivir, un techo, tenemos lo esencial para subsistir. No somos ricos en dinero, pero Señor, gracias porque todos los días nos desayunamos, comemos, cenamos, vestimos, calzamos. Gracias, Señor, porque pues tú me has dado todo. Entonces, la oración es esencial. Algunos, ¿cómo orar? Bueno, pues algunos oran gritando, ¿verdad? Otros oran llorando. Otros oran en silencio. Solamente ellos saben lo que dicen. Y diferente, lo importante es la oración. Lo importante es orar. ¿Cómo orar al Padre? Como tú creas pertinente, lo importante es hacer una oración. Es buscar de su presencia, es pedirle a Dios por nuestro crecimiento espiritual en nuestra vida. Para que, como decía mi esposa, para que nuestra fe se fortalezca. Para que nuestra fe se nutra, depende mucho de la oración. Porque después de ello vienen los milagros, después de ello viene la bendición, después de ello viene todo lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Pero todo depende de la oración. ¿Cómo debemos de orar? Hay muchas formas de hacerlo. Mira, por ejemplo, te doy unas 2 anécdotas para pasar al siguiente punto. Una ocasión en una reunión de pastores, había pastores metodistas, pastores bautistas, pastores pentecostales, como nosotros somos pentecostales, somos de los que, ¿cuántos dicen amén, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, los que, bueno, yo ya no salto por mi problema de la operación, tengo 1 año, pero todavía estoy muy resentido. Es poco tiempo, tengo que usar más tiempo para que me restablezca. Pero somos de los que brincamos, remolineamos y todo ello. Pero somos gente que respeta y también nos respetan a nosotros. Entonces, estaban los pastores ahí de diferentes denominaciones, unos que oran gritando, otros que oran en silencio, otros que oran llorando. Bueno, de todos estaban ahí. Y entonces, estaban en la playa, se fueron a orar allá a la playa, porque ellos era un lugar allá en la costa. Y estaban orando en un lugar donde no había gente, no había turismo, estaban retirados. Pero entonces empezaron a orar. Y lo que oraban en silencio, lo estaban haciendo y estaba muy bien. Se hicieron a un rincón por allá, otro por aquel lado. Pero de repente, pues pasó el tiempo y decían, bueno, pues no se oye que nadie ore, que nadie levante la voz, que nadie lleve la batuta, ¿verdad? Y abrieron los ojos y pues vieron que pues aquí estaba orando uno, acá estaba orando el otro, pero unos callados, otros orando muy lento, pero estaban orando. Pero faltaba un pastor. ¿Dónde estaba? Y ellos vieron que el pastor, oyeron su voz allá, arriba de una palmera. Y estaba diciendo, Señor, muchas gracias por estos cocos. Gracias, Señor. Y empezó a abrir los ojos y dice, gracias por los pastores que están allá abajo. Y gracias por aquellos que están allá, aquellos turistas que están allá en aquel lugar. Y vio hacia el horizonte, hacia el mar. Dice, gracias, Señor, por aquella embarcación que está allá. Bendice a los marineros, bendice a la tripulación. Entonces, estaban orando, unos calladitos y otros más fuertes. Y aquel se desbocó un poco, ¿no? Se fue y después todos andaban orando como ¿no? O sea, lo vieron y empezaron a orar como él. Yo te doy, pido por gracias por este hermano, gracias por este otro. Porque mira, si tú ves en las congregaciones, no sé aquí cómo se les ha educado, pero generalmente en las congregaciones cuando oramos decimos, cierren sus ojos, vamos a orar. ¿Es correcto? ¿Por qué lo hacemos? Si la palabra dice que cuando Jesús oraba, levantaba los ojos al cielo. Bueno, lo hacemos para guardar la reverencia. Porque de repente si estamos con los ojos abiertos y pasa una hermana aquí al sanitario, un hermano, pues lo primero que hace por naturaleza el ser humano es voltear.
Entonces, por eso decimos, cierren sus ojos, ¿sí? Cierren sus ojos, vamos a orar. Pero lo importante es que oremos y que lo hagas en tu casa, que lo hagas en tu trabajo, que lo hagas en todo tiempo y en todo momento. Y lo más importante, que lo hagas de una manera cualitativa, es decir, cada que vienes acá, tú puedas expresar la oración con todos los hermanos juntos. Porque eso venimos, para orar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, vamos a pasar al siguiente paso. Crecimiento espiritual número 1, crecimiento en la comunión. Hechos 2:46. Dice la Biblia, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Crecimiento en la comunión. Hechos 2:46. Repito, perseveraban unánimes cada día en el templo, dice la palabra. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Una vez que ya hay un grupo de cristianos en un lugar, repito, sea abajo de un árbol, sea en la calle, hermano, en un templo, en un local. Este es el templo ahorita, aunque decimos que es un local que nos renta, pero es el templo. ¿Sí? Así sea debajo de un árbol o en una casa, se convierte en un templo, en un lugar donde la presencia de Dios va a descender para bendecir a aquellos que se reúnen en el nombre de Jesús. Entonces, es importante que nosotros como cristianos tengamos comunión. La iglesia primitiva, esta etapa que estamos viviendo, porque, mira, desde que nació la iglesia de Cristo hasta nuestros días, hay 6 periodos de la iglesia. A ver si te los puedes grabar. El periodo del cual estamos hablando, que es la iglesia primitiva, también conocida como la iglesia pentecostal. El periodo de la iglesia perseguida. Luego viene el periodo de la iglesia imperial. El periodo de la iglesia medieval. El periodo de la iglesia reformada, que es en la época de Martín Lutero, cuando se le empezó a decir a los cristianos protestantes. Y por último, el periodo de la iglesia moderna, tal como la conocemos ahora. Obviamente, de muchos años atrás, con las iglesias más antiguas, que es Asamblea de Dios, el Nazareno, la Metodista, y ya después dependemos muchas otras denominaciones de ahí. Pero en esta época, hermano amado, la iglesia, cuando nació, dice la palabra que después fueron añadidas, donde leímos, como 3,000 personas. Ya no eran 120, digamos, eran 3,120. Y ellos empezaron a practicar lo que se conoce como coinonía. La palabra coinonía significa comunión. Tenían comunión unos con otros, se conocían muy bien. Mi esposa y yo venimos hace unos días atrás a visitar a mi yerno y a mi hija. Y mi esposa decía el día de hoy, cuando veníamos en el auto con mi nieto Brian, decía, cuando venimos, dice, tuvimos que llegar a Yuriria, y de Yuriria fuimos a la explanada para tomar uno que nos trajera a Serrano. Dice, pero acá todos se conocen. O sea, como vienen de rancho a rancho, pero eso ya son muy conocidos, ¿verdad? Cosa que no pasa en otros lugares. ¿Y cómo está? Decía mi esposa, decía un señor, ya le pusiste hierba, yo creo que a la siembra, ¿no? Dice, no, todavía no, y ando en eso, y se subía otro, igual todos platicaban. Entonces, en esta época de la iglesia primitiva, la iglesia se conocían, tenían comunión unos con otros. Amén. Y no solamente de una manera cualitativa en un lugar donde se congregaban para adorar al Señor, sino que se visitaban en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, dice, partiendo el pan en las casas. Gloria a Dios. Ya no se usa mucho esto. El pastor generalmente visita los hogares de su congregación y de repente la congregación, cuando te visita el pastor,
De repente tú le invitas a participar de tu alimento, le invitas a participar de una fruta, le invitas a participar de algo y hay cierta comunión. En algunas iglesias sí se acostumbra que los hermanos se empiezan a frecuentar, pero tiene que haber mucha sabiduría porque de repente pues llegan allá y empiezan a criticar, a murmurar y hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? El enemigo donde quiera se mueve y trabaja. Pero en esta época, en el periodo de la iglesia primitiva, que fue del año 33 después de Cristo y hasta el año 100 después de Cristo, cuando muriera el último de los apóstoles llamado Juan, el apóstol Juan, ¿verdad? Ese es el periodo que abarca el periodo de la iglesia primitiva. Y luego el periodo de la iglesia perseguida es del año 100 al año 325 después de Cristo. Y así se va conformando. Y en esta época, pues había un crecimiento muy bonito en el espiritual y el crecimiento en la comunión. No eran molestados. Acordémonos que la iglesia del Señor nació bajo el poderío o el gobierno del Imperio Romano. Y en esta época, en el Imperio Romano, cuando hablo del Imperio Romano, estoy hablando del mundo de aquel entonces, porque ellos gobernaban, iban conquistando naciones de una manera, digámoslo, por anexiones. Es decir, vamos a pensar que aquí estamos en Serrano. Y hasta aquí gobierna el Imperio Romano, pero ellos dicen, vamos a extendernos a Puruándiro, vamos a conquistar aquel lugar de Puruándiro. Todos los ejércitos de Roma iban a Puruándiro y entonces conquistaban y se iba extendiendo su imperio. Se iba extendiendo. Ahora, había cientos, si no es que miles, de dioses en aquella época, como ahora también. Cuando llegaba el ejército a Puruándiro, espero que me estés entendiendo, conquistaban y ellos adoptaban los dioses de Puruándiro. A su vez, los de Puruándiro debieran aceptar los dioses de Roma. Así lo hacían. Entonces, la única nación que se respetaba por su antigüedad eran los judíos. Es decir, la religión judía no la tocaban, no le obligaban a nada. Entonces, uno de los dioses principales dentro del Imperio Romano era el César, a quien tenían que brindarle reverencia y ofrecerle libaciones de ofrenda como si fuera un dios. Entonces se les obligaba a todos los subyugados en el imperio a adorar al César. Los judíos no, se les respetaba a ellos. Ellos solamente adoraban a Jehová de los ejércitos. Cuando nació la iglesia de Cristo, el Imperio Romano, los gobernantes de Roma pensaron que simplemente los cristianos era una rama del judaísmo y no los molestaban para nada. No les obligaban a adorar a otros dioses, no les obligaban a adorar al César o al rey de ahí del imperio. Los dejaban tranquilos, por eso es que había mucha comunión. Ellos tenían tanta coinonía que llegaron a enfermarse de coinonitis. Es decir, Cristo les dijo, vayan y prediquen el evangelio por todo el mundo. Pero aquí no salían de Jerusalén. Ahí mismo estaban en Jerusalén. Ya eran más de 3,000 almas. Y luego añadió el Señor 5,000 más. En otra campaña evangelística del apóstol Pedro, 5,000 más vinieron a Cristo. Y luego después dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia los que vienen a ser salvos. Pero estaban en Jerusalén. Ya no pudieron salir fuera. Dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se enfermaron de coinonitis porque la comunión es muy bonita, ¿cierto o no? Convivir es muy bonito. Yo hace años, cuando ministrábamos en el Centro de Fe, Esperanza y Amor, ahí en la ciudad de León, íbamos a predicar a unas misiones, a San Juan de la Puerta o Puerta San Juan, como le quiero nombrar, y enseguida estaba otro rancho que se llama Tierra Blanca. Y bien me acuerdo que íbamos el martes a la Puerta de San Juan, ahí dormíamos, y luego nos íbamos el día siguiente
a Tierra Blanca. Era una misión, una de las misiones que teníamos de la iglesia local, de la iglesia madre Centro de Fe Esperanza y Amor. Y mira, tan bonita la comunión, que un día se me ocurrió decir, hermanos, ¿por qué no hacemos un convivio aquí en San Juan de la Puerta? Invitamos a los hermanos de Tierra Blanca que vengan a estar con nosotros. Y amén, gloria a Dios y aleluya, ¿no? Así como somos. Y a mí no me gusta el pollo. Si no me invitas a tu casa, no me invites pollo, porque soy honesto, el pollo no lo como de que tengo uso de razón. No me gusta, pues. Yo prefiero, hermano o hermana, hágame unos frijolitos, si tiene, una sopa. Lo único que me como el pollo es en feto, o sea, en huevito. Ahí sí. Pero los hermanos en el rancho pues tienen muchos animales, pero es complicado que aunque esté el gozo, digan, pues vamos a matar una res, porque una res cuánto nos cuesta, ¿no? Entonces, pues un marrano, un cerdo, como le quieran nombrar, pues también cuánto nos cuesta. Entonces, ¿qué es lo que se mata en los convivios? Los pollos. Entonces, los hermanos mataron muchos pollos, porque iba a haber un convivio, porque el convivio pues, es bonito, ¿no? Llegaron los hermanos de Tierra Blanca y empezamos a convivir con el culto, en primer lugar el culto, aleluya, gloria a Dios, todos alabando a Dios, y cómo aquí en nuestra mente se pasaban los pollos, ¿verdad? Que ya cocinados y toda la cosa. Todos los que les gusta el pollo estaban pensando, ya quiero hacer la comida, ya quiero hacer la comida. Pues apenas vamos a empezar el culto, hermano. Bueno, se acabó el servicio y pues todos, aleluya, síguelo, güey. Y nos sentábamos a comer. Bueno, a mí me hicieron algo ahí diferente, no especial para que no me lo entiendas, pero algo diferente. Y bueno, acabamos, se acabó la comida. Y dijeron, bueno, la otra semana, ¿qué les parece si convivimos en Tierra Blanca? Allá en el otro rancho. Amén, amén. Y por quedar bien los hermanos, estos mataron como 20 pollos, vamos a matar 40. Mataron 40 pollos y ahí van los hermanos y otra vez pollos. Ya ni quería ir a predicar. Y ahí van los hermanos San Juan de la Puerta, Tierra Blanca. Y entonces, pues otra vez se empollaron, ¿no? Y estaba tan bonito el convivio que dicen los hermanos de San Juan. Ahora los esperamos en San Juan de la Puerta. Y ahí vienen. ¿Cuántos pollos mataron? Como 40, matan 60. Bueno, hasta que se acabaron todos los pollos. Ya después me culpaban a mí que yo tenía la culpa de que no estuviera pollo porque yo promoví el convivio, ¿no? O sea, ya después les expliqué, no, hermanos, es que no tienen que matar tantos pollos. Miren, es más fácil, maten una vaca y con eso hay, ¿no? Con eso los calmé. Ya no dijeron nada. Entonces, el convivio es muy bonito. Háganlo. Aquí hagan sus convivios. La coinonía. Pero no se enfermen de coinonitis, porque hay que salir a ganar almas para Cristo. Ahorita vamos a entrar al tercer paso, que precisamente se trata del crecimiento numérico en la iglesia, y que es muy importante. Entonces, convivan, ¿verdad? En algunas iglesias se acostumbra traer para comer juntos. En la iglesia nuestra, por ejemplo, lo hacemos de vez en vez. Generalmente vendemos talento para que haya finanzas en la iglesia. Ahorita vamos a ver en el último punto que una de las columnas de la iglesia son las finanzas. Entonces, mi esposa organiza a las hermanas, o bien los jóvenes se organizan porque van a tener un evento como el que tienen la próxima semana, tienen un campamento de jóvenes a nivel local con otros invitados también. Y están organizándose, ya tienen tiempo vendiendo talento para reunir fondos, pues para alimentar a los que vienen, para proveer de lo que se necesita. Va a ser ahí mismo, se van a llevar sus casitas de campaña todos los jóvenes, campamento juvenil, y van a estar desde el sábado, creo yo, y están ahí desde la tarde, tienen sus conferencias, luego tienen su fogata, esperemos que no llueva, si no se les va a pagar la fogata, ahí en el patio de la iglesia, y luego pues a dormir, al día siguiente se levantan, bueno, tienen su programa, ¿verdad? Y terminan el domingo por la tarde, antes del servicio general. Y hacen sus talentos, las panderistas también hacen sus talentos para comprarse sus vestuarios, sus panderos, lo que necesitan,
porque las finanzas son importantes. Entonces, quizás aquí lo hagan, o no sé si lo hacen o no, pero quizás traigan para participar. Yo traigo sopa, yo traigo carne de puerco y conviven. Pero conforme vaya creciendo la congregación, porque yo soy de los que creen que esta congregación va a crecer. ¿Cuántos dicen así? Entonces tienen que buscar la forma de cómo hacer finanzas para que comprar un instrumento que se ocupa para proveer lo que se necesita dentro del lugar donde yo me congrego, porque esta es tu casa. Esta es tu casa. Por ejemplo, tú tienes una casa donde termina el servicio y vamos a pensar que ya no vas a ningún lugar, o aunque fueras a otro lugar, tú cuando dices, ya tengo que irme a mi casa, llegas a tu casa y allí está tu familia. Allí está tu esposo, tus hijos, tus hermanos, con quien vivas, es tu casa. Igual aquí, cuando vienes a este lugar, esta es tu casa. Sí, amén. Entonces, allá tienen un padre, madre, ¿verdad? Hablemos, los que te tienen todavía, ya no tengo, pero es un ejemplo que te pongo, que dependen de ellos para la orientación y la disciplina del hogar. Aquí también hay pastores que son, dice la palabra, que son los padres espirituales. Amén. Y ustedes son hijos espirituales, y no es malo que vayan a otra iglesia de repente como invitados quizás, pero siempre que digan, yo tengo una casa donde yo tengo unos padres espirituales y hay que regresar porque es tiempo de regresar. Entonces, esta es mi iglesia local, es mi casa. Entonces, tienes que amar tu casa. ¿Cómo quieres tener tu casa donde tú vives? Pues, yo creo que la quieres tener bien, aseada, bonita, con adornos quizás. Es igual aquí, entre la congregación. Si el pastor o la pastora que vean es que nos falta aquí esto o aquello, o bien a veces no tienen la visión tan buena como tú, que eres miembro de la iglesia. Oiga, pastores, ¿por qué no metemos esto al templo? Yo siempre le digo a la iglesia, si ves que algo a mí se me va, avísame, dime que se me pase, ven y dime, oiga, ¿por qué no esto? Pero sin criticar, porque de repente somos buenos para criticar. Una vez en el templo íbamos a pintar y llega un hermano, te voy a decir quién es, ¿cómo no lo conoces? El hermano Cuco. Dice, no, hermano, ese color está re feo. Y, muy sencillo, hermano, traiga la pintura y póngase a pintar. Tráigase el color que usted quiera y pinte usted. Sí, porque tengo un mensaje para la iglesia Maranata del día de hoy, ¿no? Precisamente hay 3 grupos de cristianos en la iglesia. Los que critican por lo que otros hacemos. Los que nos sugieren y nos dicen cómo se tienen que hacer las cosas. Pero están los que hacen las cosas. O sea, no nada más es hablar, hay que hacerlo. Entonces, esa es tu iglesia local. Tienes que amar tu iglesia local, tienes que amar tus pastores, tienes que orar por tus pastores, tienes que respaldar a tus pastores, porque vienen proyectos, viene un evento, en estos días tengo entendido, luego viene otro evento con el hermano Julio Covarrubias, ex integrante o vocalista, ex vocalista del grupo Cuisillos, la banda Cuisillos, que queremos ponerlo aquí en el kiosco y anunciar con bocina por todo el Serrano y algunas comunidades, y pedir apoyo de iglesia. Y por ejemplo, hermano Juan, que es mi amigo, aquí de Tejocote, en La Calera, tengo varios pastores amigos en diferentes lugares, de Las Letras, que ya está un poquito más para allá, el pastor Isaías que está con el Señor, pero que somos amigos de Puruándiro, pastor Jorge Redondo es amigo mío, y somos maestros del instituto de cada sábado en Pénjamo. Entonces, les pedimos el apoyo para que vengan, que se vengan sus congregaciones, llenamos aquí el parquecito, pero la gente que venga de invitada, los compartirles la palabra, y entonces, amado hermano, son eventos que tenemos por delante. Amén. Entonces, aprovechen al hermano Biden y su esposa, que tienen ese ministerio de evangelismo, ¿verdad? Hay que apoyarlos en sus proyectos que ellos tienen para ganar almas para Cristo, salir a pescar
y traer almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no se olvide, la coinonía es muy importante dentro de la iglesia. Pero pasemos al tercer punto y con este punto terminamos. Porque yo no duro mucho predicando. Vamos a hablar del crecimiento numérico. Hechos 2:47. Dice la palabra, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que la iglesia empezó a tener crecimiento numérico. Primero el crecimiento espiritual eran como 120, nada más. Pero luego vino una campaña evangelística donde el apóstol Pedro compartió la palabra por primera ocasión, se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntanse y bauticen en el nombre de Jesús. Se arrepintieron. Entonces fueron añadidos a la iglesia como 3,000 personas, luego 5,000. Después dice la palabra, el Señor añade a la iglesia los que vienen a ser salvos. Ya no decía, acuérdate, en esta época de que estamos hablando, había mucha libertad. No se les obligaba a los cristianos a adorar a otro Dios, porque decían, es como una rama del judaísmo. Pero luego vino la época de la iglesia perseguida, por ejemplo. Los emperadores empezaron a perseguir a los cristianos porque se dieron cuenta que en realidad no era una rama de los judíos. Entonces les querían obligar, tienes que adorar al César. Y ellos decían, no, yo tengo un rey que se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El único rey que voy a adorar se llama Jesús de Nazaret. Entonces empezaron a perseguirlos. Empezaron, hermanos, a torturarlos, a matarlos. Y ellos seguían en el camino del Señor. Ellos difícilmente negaban a Cristo. Yo creo que hubo muchos que sí negaron a Cristo, porque hay testimonio de que algunos negaron a Cristo, pero la gran mayoría se mantenían fieles. Y así en cada periodo de la iglesia, llegamos a la época de la iglesia medieval, adelantándonos un poco, dejemos un poquito las persecuciones imperiales. Persiguieron a los cristianos ferozmente, los mataban allá en el Coliseo en Roma, por ejemplo, los ponían ahí con las fieras salvajes. Si era en la noche el evento, te platico rápidamente, hablando de la iglesia, de la iglesia perseguida. En todo el Coliseo ponían alrededor estacas, y en cada estaca ponían a un cristiano o una cristiana alrededor. Y como era en la noche, y en esa época no había luz como la que tú y yo conocemos ahora, les encendían, les ponían brea en el cuerpo, les encendían fuego, y ellos eran como antorchas humanas que alumbraban. Abajo los fuegos romanos metían a los cristianos ahí al Coliseo en la arena, y entonces soltaban a los leones y eran comidos por las fieras salvajes. Así morían los cristianos en esta época de persecución. Pero me llama la atención una experiencia ya en la época de la iglesia medieval, ya más acá todavía. Fíjate que había una familia que se conformaba, pues en aquella época pues no había televisión, pues eran muchos hijos los que tenían, ¿no? Desde el mayor hasta el más pequeñito. Y me llama la atención este testimonio que cuenta la historia de la iglesia. Bueno, yo me sé algo de esto porque, lo digo para gloria de Dios, de la materia que yo tengo, una de las materias que tengo en el instituto es precisamente historia de la iglesia. Entonces tengo que aprenderme cada época. Y fíjate que esta familia fue llamada por el clero para decirles lo que ellos decían y han dicho siempre. Ahora ya casi no, pero siempre se dijo de esta manera: niega a Cristo y acepta la iglesia madre, que es la iglesia católica romana. Los cristianos que se rehusaban eran torturados. Y esta familia, pusieron toda la familia, el varón, la esposa, el hijo, hasta el más pequeñito, y la mujer iba embarazada. Y les dijo el que estaba allá: ¿sabes qué? Tienen la oportunidad de vivir tranquilos, vivir bien. Solamente nieguen su fe de Cristo que ustedes tienen y acepten la iglesia madre, nada más la doctrina de la iglesia madre.
ellos dijeron, no podemos negar a nuestro Cristo. Dice, es que si no les va a ir mal, no podemos negar a nuestro Cristo. Y obviamente como esta gente era muy mala, ¿verdad? Tomaron a la mujer embarazada, la pusieron en una mesa como esta, nomás más larga, y obviamente sin anestesia, abrieron su vientre. Trajeron los perros hambrientos y dejaron que los perros hambrientos se comieran el feto y las entrañas de la mujer. Y sus hijos viendo lo que pasaba y el esposo viendo lo que pasaba. Y dicen, ahora sí, pues la mujer obviamente murió. ¿Pueden negar ustedes su fe en Cristo y aceptar la doctrina de la Iglesia Madre? No. Hasta el más chiquito, no. Porque así le enseñaron sus padres. Así era la enseñanza del cristianismo en la época medieval. A ver, toma al más pequeño. Lo tomaron y en una peña, lo tomaron de los piececitos y le estrellaron su cabeza contra la roca varias veces hasta que murió. Y uno fue cayendo muerto, pero no negaron a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, es un testimonio de lo que ha pasado en cada época en la vida cristiana. La vida cristiana no es sencilla, es complicada. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, nuestro mayor anhelo es que el Evangelio llegue a toda criatura. Yo quiero tener una iglesia numérica grande en mi congregación. Hay que trabajar. Aquí entramos en el punto de que hay que saber cuál es el oficio del pastor. ¿Cuál es el oficio pastoral? Pastorear a las ovejas. Velar por sus circunstancias adversas. Y muchas veces el pastor, bueno, me ha tocado en los años que tenemos ministrando, de todo tipo. A lo mejor algunas experiencias quizás todavía no, porque uno va aprendiendo cada día. Pero hemos tenido experiencias de todo tipo. Hace 34 años más o menos que abrimos la primera obra en Valle Santiago, Centro de Fe, Esperanza y Amor. Mi esposa y yo éramos muy jóvenes, pues ahí nació Susana en Valle. Y entonces, en ese lugar, compartiendo la palabra, hablando la palabra, pasamos por circunstancias no muy sencillas, pero circunstancias muy difíciles. Pero se abrió la obra, estuvo una congregación, quisimos crecer, y en aquella época se predicaba mucho en campañas evangelísticas de salvación y sanidad divina, cosa que ya poco se lleva a cabo. Ahora se usan conferencias, congresos, pero en aquella época éramos de los primeros, es mejor dicho, en Valle fuimos los primeros, para gloria lo digo, que hicimos campañas evangelísticas. Con grupos musicales, no había grupos musicales, apenas en León teníamos uno, empezaban a surgir por acá en el Bajío, había grupos musicales en el norte, por ejemplo, pero acá en el Bajío, pues no, eran pocos. ¿Sí? Y venía un grupo de la iglesia donde yo nací, en Cristo, y que después estuve pastoreando esa iglesia en la ciudad de León. El grupo se llamaba La Luz es Cristo, y nos venían a apoyar, y hacíamos campañas evangelísticas. Y la gente venía a los pies de Cristo, se hizo una iglesia. Me acuerdo cuando yo empecé a ir solo, ya después con mi esposa, pero solo venía de León a Valle. La primera vez que llegué, dije, bueno, pues, ¿por dónde empiezo? Yo solito, ¿verdad? Nada más que yo era listo. Yo traía domicilios de un programa radial que llamaba Agua Viva, Centro de Paz y Amor. Yo fui a Guadalajara con mi líder, oiga, denme domicilios, ¿no? Porque tienen todo, de todo lugar de acá de su área. Y voy a visitar gente, porque se daban cursos por correspondencia. Y así comencé a visitar. Y algunos ya iban a una iglesia y ya no los molestaba, porque hay que dejarlos en paz, en sus iglesias locales. Nada de aprovecharnos de que, bueno, pues ya no vayas allá, vente conmigo, no. Hay que ir y hay que predicarle a la gente nueva, obviamente, ¿no?
Y así poco a poco fueron viniendo las gentes hasta que ya tuvimos una congregación. Nos mandaron a Ciudad de León precisamente a pastorear la iglesia donde nacimos en Cristo. Y apenas tenemos 17 años una vez más en Valle, porque no terminamos un trabajo, duramos 3 años y luego nos cambiaron para allá. Entonces ahora estamos allá, pero te platico todo esto así rápidamente, porque para eso se requieren finanzas. La función del pastor, ¿cuál es? Pastorear, orar por ti, visitarte, aconsejarte, porque el ministerio pastoral no es pararse aquí y predicar, es conocer a sus ovejas. ¿Qué te duele? ¿De qué estás enfermo? ¿Qué te hace falta? Y te decía que en Valle, en aquella época, mi esposa cuando iba a dar a luz a Susana, ella estaba embarazada, obvio, pero también la hermana Gela estaba embarazada, que sigue congregando con nosotros todavía, y otras 2 hermanas me parece que estaban embarazadas. Y los maridos, como no eran cristianos, pues ellos simplemente ni se preocupaban por las esposas. Y me tocó a mí con mi esposa ir con la hermana fulana a llevarla porque tenía dolores de parto. Es que ve con el pastor. Pues no es mi trabajo, pero tienes que acatar. Y ahí voy con mi esposa y la llevamos con una partera, porque no la llevamos al hospital. Una partera y, oiga señora, pues mire, está lidiando, ya, déjela aquí. ¿Cómo se llama? Ya. Al siguiente día, la otra hermana, otra, ay, pues vamos a llevarla con la misma partera. Dice, bueno, y al siguiente día mi esposa, y dice la partera, oiga, pues usted es mormón. Los mormones pueden tener hasta 7 mujeres. Digo, no, ¿por qué? Pues ¿cuál de todas estas es su mujer? Y mi esposa es ella. Y las demás no son miembros de mi iglesia, de la congregación que yo pastoreo. O sea, te digo esto como ejemplo. El pastor a veces va a hacer todo esto. Pero a veces como miembros nos pasamos, ¿no? Dile al pastor. Pero él no es albañil, pues ahí ponlo a ver si le enseña a poner tabiques. No, hay que saber distinguir cuál es el oficio del pastor. Va a haber cosas que nosotros hemos apoyado inclusive con dinero algunos miembros de la iglesia, porque pasan por situación difícil y en esos días no es que yo sea rico, pero tenemos un ahorrito y ¿sabes qué? Pues vamos a bendecir a los que no están pasando por circunstancias. Aunque luego pase el tiempo y luego nos hablan de nosotros, critican de nosotros, bueno, pero es parte es el oficio del pastor, velar por las ovejas, por su ganado, por su rebaño. Y tú como oveja debes de conocer a tu pastor. Y tu pastor debe de conocerte a ti. Y para muestra basta un botón. Allá en Palestina, por ejemplo, los rebaños no son pequeños. Y hace poco, hace quizá un año y medio por ahí, alguien de por acá fue para allá, de esos curiosos que les gusta conocer de las ovejas y los pastores. Y vaya que nos ha servido. Y fíjate que aquí estaba el rebaño con un pastor y más allá otro rebaño con su pastor y otro rebaño allá con su pastor de ovejas, no de chivas, de ovejas. Hicieron un experimento, le dijeron a aquel pastor de aquel grupo, a ver pastor, venga y hable de estas ovejas. Y les hablaba y las ovejas ni en cuenta. A ver, usted vaya a hablarle a aquel grupo de ovejas que están allá, animalitos, hablo de animalitos. Y las ovejas no obedecían. Pero cuando ya el pastor de aquel rebaño se le dice, a ver, hable a su propio ganado, que se vaya con usted, y le hablaba el pastor y las ovejas siguen a su pastor. Así, espiritualmente hablando, tú tienes unos pastores a quienes debes de seguir. Obviamente que tienes que seguir las pisadas del maestro, que es el príncipe de los pastores, es obvio, ¿no? Pero para algo él puso pastores aquí, porque la palabra habla que a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, cada uno en su ministerio. Ok, pero ¿cuál es la función de la oveja? Mira, por ejemplo, el pastor debe dar a luz ministerios. Ministerios. Es decir, lo digo como un ejemplo. El papá de Toño es pastor, pero el ministerio de Toño salió bajo nuestros lomos.
lo digo para la gloria del Señor, aunque quizá tuviera ya el ministerio con tiempo, o más atrás, pero él salió a su ministerio bajo nuestros lomos. O sea, en otras palabras, pongo como ejemplo, como pastor yo di a luz un pastor. Las ovejas tienen que aprender a dar a luz ovejas. ¿Estamos de acuerdo? Las ovejas dan a luz ovejas. Para que haya un crecimiento numérico en la iglesia, tienes que embarazarte como oveja y dar a luz ovejas. Sencillo. Ahí hay literatura, llévate y repártela a tu esposo y háblale de Cristo. Ya le he hablado 1000 veces, síguele hablando. A tus hijos, a tus primos, a tus tíos, a tu vecino, a tus enemigos. Háblales de Cristo y tráeles a la iglesia. Tráete un invitado cada domingo. Si tú traes un invitado, ¿cuántas gentes hay aquí? Vamos a hablar que son 10 o 15. Si cada uno trae un invitado cada semana, ¿cuántos seríamos el próximo domingo? 30. Entonces, si la próxima semana esos 30 traen un invitado, entonces no vamos a caber aquí. Pero la oveja tiene que aprender a dar a luz ovejas. Ese no es el trabajo del pastor. El trabajo de la multiplicación es de las ovejas. Claro, el liderazgo es importante porque es el que va a guiar, pero la oveja tiene que dar a luz ovejas. El pastor debe de dar a luz ministerios. Los talentos ya están porque el Espíritu dice que le dio a cada uno como él quiso hacerlo. Y el trabajo pastoral es descubrir, si tú no eres capaz de decir yo tengo este talento, porque hay talentos naturales y talentos espirituales. Los talentos naturales, yo siempre lo he dicho, yo por ejemplo, el primer oficio que yo desempeñé en mi vida, cuando tenía 12 años, comencé a trabajar en fábricas de calzados, sé hacer zapatos. Tengo la habilidad de hacerlo, aunque ya no veo bien, pero creo que lo que se aprende es muy difícil que se olvide, ¿no? Es un talento natural que yo tengo. De tal manera que un albañil, si yo le digo, a ver, hágame un par de botas vaqueras exóticas de cocodrilo, pues va a decir, pues, si me las regala, me las pongo, siempre que sean de mi punto. Pero no lo va a hacer porque no tiene ese talento natural. Si él me dice, a ver, levante una barda, le digo, pues, a mí dígame que la tumbe, es más fácil, ¿no? O sea, tenemos talentos naturales, pero talentos espirituales. Me refiero a los talentos espirituales. ¿Qué puedes hacer tú para la congregación donde tú te congregas? ¿Qué puedes desempeñar? Por ejemplo, mi hija Susi es muy buena para enseñar los panderos. Nada más que a lo mejor aquí les pasa lo que nos pasó en Valle hace muchos años que estuvimos la primera vez. Todavía éramos pocos, como 30. Y dijimos, vamos a hacer en aquella época todavía festejábamos la Navidad. Bueno, no me meto ahí porque no sé cómo creas tú eso. Hicimos una obra de teatro en el templo, pero éramos 30 y participamos los 30, pues nadie nos vio. A lo mejor aquí ahora todavía no es tiempo de que... Bueno, pero Neri es panderista, bueno, era panderista allá en la iglesia. Ella tiene el talento, nomás que está chiquita todavía diciendo, pero ella es panderista. Ella para nuestro aniversario, que es el 12 de septiembre, y ustedes están invitados, tenemos nuestro 17 aniversario, Neri todavía va a salir en un especial de panderistas, y va a estar el hermano Julio Covarrubias cantando en la alabanza, y el pastor Santos González predicando la palabra. Va a haber puerco, no iba a haber pollo, pollo. Ya está el puerco ya creciendo, ya listo para matarlo. Están invitados, ojalá que puedan estar con nosotros. Uziel, te los vamos a quitar por una semana. Es nuestro baterista, ¿bien? Pues estamos tocando sin baterista, es el que toca la batería, ¿verdad? Entonces, tienen los talentos para ponerlos para la gloria de Dios. Entonces, el pastor va a ir descubriendo los talentos y tú tienes que apoyar, y cuando él te diga, hermano, usted tiene el talento de esto, amén, hermano, si usted lo dice que tengo, déjemelo desempeñar, déjeme empezar a ejercerlo, ¿sí? Y lo empiezas y así
va a ser parte de que va a empezar a haber un crecimiento numérico en la iglesia. Y es importante el germen espiritual. ¿Por qué? Porque mira, la gente nueva que va a llegar, porque va a llegar gente nueva, va a ser como tú, que vas a ser su hermano mayor. Y me pongo como ejemplo, cuando yo llegué a los pies de Cristo, mira, en primer lugar, yo era ateo, antes de ser cristiano, pero era un ateo corriente. Es decir, los ateos, te puedes pelear con ellos y te dicen, yo no creo en Dios por esto, y por esto, y por esto, y por esto. Pero yo era corriente porque simplemente yo no creía en Dios. La palabra ateo es dos palabras griegas. No, teo, Dios, no Dios. Yo era corriente porque como era drogadicto, entonces, oye, te quiero hablar de Dios. No, hombre, no existe Dios. Si acaso existiera, a ver, ¿dónde está Dios? En el cielo y donde quiera. Bueno, yo volteaba, a ver, Dios, si tú existes, Él es un hijo de este, y blasfemaba. Así era. Por eso ateo corriente, ¿no? Porque yo no sabía decirles que no existía Dios por esto y por esto. Yo así era. Entonces, conociendo al Señor Jesús, Él cambió mi vida, me restauró, me hizo nueva criatura, hizo algo muy especial en mi vida. Cuando yo llegué a Cristo, todavía, pues aquella época era del pelo largo, quizá ni conocieron a Rigo Tobar, pero ya de esa época de Rigo Tobar, a pantalón acampanado, topeca, zapatos con tacón acampanado todavía, ¿no? Y como siempre íbamos y hacíamos maldades en los templos, fueran cristianos, fueran de testigos de Jehová, fueran católicos, éramos tremendos como pandilleros. Yo soy originario de la ciudad de León, del barrio de San Miguel, de la banda de los gitanos. Bueno, ahora ya estoy viejito, pero fui joven, ¿no? Y entonces íbamos, por ejemplo, aquí, y nos gustaba mucho llevar un gato, más los gatos, pero a veces un perro, pero más los gatos porque hacen más escándalo que los perros. En la puerta le echábamos gasolina, le prendíamos un cerillo y para que entrara corriendo al templo, si es de que un gato entraba, ¡ah! Y la gente se asustaba, ¿no? Fueran católicos o lo que fuera. Mira, los cristianos nada más decían, aleluya, gloria a Dios, Dios los bendiga. Pero los católicos salían a golpearnos, pues corríamos, ¿no? Pero cuando acepté a Jesucristo, íbamos a hacer una maldad, mi cuñado y yo. Yo iba un poquillo drogado y él tomado. Vamos a entrar a este templo, pues vamos a entrar. Nos sentamos en las bancas de atrás, porque las bancas de atrás son las bancas de los pecadores, porque cuando una persona nueva llega, ¿dónde se sienta? A mero atrás. Pues ya se acostumbró, ahora los que ocupan los de atrás son los cristianos, ¿no? A mero atrás. Y pues yo no pude hacer nada ese día. Se predicó la palabra, me gustó lo que se dijo. El pastor hizo la invitación a aceptar a Cristo, yo pasé, acepté a Jesucristo, Dios me cambió en ese momento. Aleluya. Por dentro me cambió y por fuera, todavía traía mi pelo largo. Yo llegaba allí y me sentaba al lado de una hermana, yo solito porque mi esposa no iba conmigo. Me sentaba ahí y la hermana se levantaba y se iba porque yo daba mal aspecto. Aunque me sentara al lado de un hermano, el hermano se levantaba y se iba a otro lado. Entonces, el Señor cambia a las gentes, pero hay que cambiar por dentro y manifestarlo por fuera. ¿Sí me explico, amados? Hay que tener un cambio general en nuestra vida. Tuve que cortarme el pelo porque no me sentía gusto así. Me bauticé, bajé a las aguas del bautismo y en el templo había pila bautismal. Me bauticé, cuando salí, todos los hermanos y hermanas me abrazaron. Bienvenido a la familia del Señor. Después de tiempo que yo iba a la iglesia. Entonces, amado, hay que ganar almas para Cristo. Amén. Pero yo te quiero decir esto, te explico esto porque los primeros días estaba allí la hermana Susi, por ejemplo, y yo estaba allá mero atrás, y de repente, sin que preguntara el predicador o el que estaba al frente, ¿cuántos dicen amén? No, simplemente decía a Susana, amén, y otra me decía, gloria a Dios, y otra por allá, aleluya. Yo decía, a mí que me va a tocar decir. Yo me hice al molde de ese género espiritual. Ya después, aunque no me dijeran que me tocaba, porque no es que nos tocara,
Amén, gloria a Dios, y aleluya, Cristo vive, amén, yo solito, ¿no? Entonces, así como te vea la gente nueva que va a llegar, así va a ser. Si tú llegas y no oras, así van a ser ellos. Pero si tú ves, si ellos llegan y ven que tú ya estás de rodillas 15 minutos antes de que empiece el servicio, ellos van a llegar, pues al principio sí, pues se arrodillan, pues yo voy a hacer lo mismo, quizá ni oren, pero van a ir tomando ese estilo de vida espiritual en la iglesia. Así se va a hacer el crecimiento numérico en la congregación. Pero te decía, y con esto termino, una de las columnas de la iglesia son las finanzas. Y eso es importante. Así rápidamente, para no hablarte de mucho tiempo atrás, esta última vez que llegamos a Valle Santiago, veníamos, mi esposa y yo, cada fin de semana, y Toño nos acompañaba. Susana no, porque ella todavía no se casaba, entonces venía mi esposa, yo y Toño. Y pues veníamos con los gastos apenas, a veces nada más de ir a Valle, y como no había gente, pues ¿cómo le hacemos para regresarnos a León? Y ahí estábamos pensando, y era ¿cómo le hacemos? No teníamos cultos, apenas íbamos a evangelizar, con nuestra guitarra y así. Bueno, Dios nos proveía de alguna forma. Pero llegó el tiempo en que nos tuvimos que venir a Valle con mi esposa, porque ya tenemos unas cuantas personitas. Me vine con mi esposa y con mi hija única que ya vivía con nosotros, que es Susi. Ya las demás estaban casadas. Mi hijo era soltero, pero él trabajaba en la ciudad de León, no nos lo trajimos. Pero para sostenernos, mi esposa y yo tuvimos que trabajar en lo material. Yo me acuerdo que vendía Yakult, no sé si por acá venden Yakult en unos carritos azules. Yo le ayudaba a vender a una hermana que vendía en la empresa, y yo decía, veme, yo vendo. Como yo, otro de mis trabajos que tengo, y lo digo para ellos, son las ventas. Pues no se me dificultaba, en la camioneta del hermano Beto, subía el carrito arriba y me iba al rancho, que yo los vendía de paquete, yo no vendía de a pomitos. Yo llegaba a las tiendas, le vendo Yakult, soy distribuidor de Yakult. ¿A cómo el paquete? A tanto, se lo dejo en tanto, sí, como lo déjeme 2 paquetes. Acababa en un rato y me regresaba. Mi esposa trabajaba con unos doctores, un matrimonio de doctores, uno trabajaba en Valle y otro en Yuriria, y así nos sosteníamos en la obra para comer, para vestir, para calzar, para pagar renta, porque no teníamos nada. Entonces, como lo hacía el apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice la palabra en algunos pasajes que él trabajaba con sus manos, pero cuando llegaba a un lugar donde había evangelio, tenía que trabajar con sus manos. Pero conforme iba llegando la gente, pues no podía hacer el trabajo material y el trabajo espiritual. Él empezaba a dejar poco a poco el trabajo material para, según el crecimiento numérico de la iglesia, atender la necesidad de los miembros, porque no solamente es predicar la palabra, es visitarte, orar por ti. Tú tienes que aprender a venir a pedir consejería con los pastores. Oiga, pastor, tengo este problema, que mi esposo es esto, que mi hijo se hizo así, que aquello, ¿qué hago? Tengo este problema moral. Yo siempre aconsejo en la iglesia a las hermanas, si tu problema es un problema de mujer, ve con mi esposa, ella te va a orientar, te va a guiar, es tu consejera, ve con ella, que el consejo de Dios obviamente es el principal, pero para ello puso pastores acá. Entonces, empieza a dejar uno el trabajo para integrarse a la iglesia. Ahorita nosotros ya tenemos años que no trabajamos en lo material porque atendemos la iglesia, pero ¿cómo se sostiene al pastor? Hay muchas formas de trabajar y yo tengo, desde que tengo uso de razón en el cristianismo, así aprendí a hacerlo, porque me ha tocado pastorear iglesias de 5 personas como iglesias de 100, 200 personas, por ejemplo. Iglesias donde hay industria y hay mucho dinero, como iglesias donde no hay industria. Por ejemplo, Valle, la primera vez que fuimos, allá el único trabajo que había era el quelite, era temporal. Entonces, cuando llovía, pues había quelite.
Y los hermanos que tenía iban al quelite, cortaban el quelite, les pagaban y ofrendaban. ¿Sí? En otras ciudades como Monclova, por ejemplo, ya estaba Altos Hornos de México, pues había gente que era obrera, pero ganaba, había dinero, era muy diferente. Allá cuando llegamos nosotros, mi esposa y yo, teníamos la casa pastoral, su cama, su refri, y los hermanos me decían, el primer lunes que estuve, bueno, yo prediqué el domingo cuando recibí la iglesia, y el lunes me dice, oiga, hermano, pues no decían pastores, hermano, llegaron en la mañana del lunes, y el refrigerador que tenía estaba lleno, pero, dijo alguien por ahí, pero lleno de cucarachas, porque no había nada de alimento, ¿verdad? Dice, a ver, hermano, llegaron dos hermanos de ahí, líderes de la iglesia, venimos a visitarlo, siéntese, invítenos algo, un vaso de leche. Yo no llevaba dinero, o sea, yo me fui del Instituto Bíblico directo para allá, entonces llevaba mi pura mochila con mi ropa, ahí ya estaba todo instalado. El pastor que se fue, pues dejó instalado. Y ya abrieron el refrigerador y, no tiene nada, pastor, hermano. Digo, no se preocupe, no se crea. Nomás venimos a traerle su ofrenda que va a recibir cada lunes en la mañana, porque era una iglesia grande. Y ahorita vamos a ir al mercado y le vamos a traer su despensa. Cada lunes traemos su despensa y llenamos su red. Y así yo viví feliz ahí porque pues ahí me daban mi ofrenda y me llenaban de despensa. Luego me cambiaron, porque nos cambiaban de iglesia a Monterrey. Ya no fue igual, ya ahí sufrí porque pues, de lo que se juntaba tenía que vivir. Ok, pero ya resumiendo. Una vez que empieza uno a ministrar la congregación debe estar consciente del oficio pastoral y lo deja de qué es lo que le corresponde hacer. Yo te voy a sugerir, porque aquí el que orienta es el pastor, no yo. Yo soy el suegro del pastor, pero no porque soy el suegro va a hacer lo que yo le diga. Yo cuando me he pedido consejo le digo, el de la visión eres tú. Quien está allá eres tú. Quien vas a vivir a gusto allá eres tú. Quien va a batallar con los hermanos eres tú. Yo no. Yo estoy acá y ni me cuentes tu chisme porque voy a mortificarme, ¿no? A mí cuéntame cosas agradables, cosas bonitas. Porque el ministerio no es fácil, muy complicado. Entonces, el deber del miembro es velar por su pastor. En Valle no lo he logrado, pero la idea es, yo les he dicho, ¿saben qué? Ustedes tienen que velar por un servidor. Yo ahí ya tengo confianza con ellos. Yo digo, tienes que traer los diezmos a la iglesia. ¿Qué es el diezmo? El 10% de lo que Dios te da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A mí se me hace como que no les gustó esta palabra, pero bueno. A lo mejor ya no me vuelven a invitar, pero allá ustedes. Pero es que es importante, ¿no? Es la 10ª de lo que Dios te da. Es que, bueno, allá en la iglesia Maranata tengo problemas fuertes porque yo les he enseñado y lo hacen. Es que, pastor, ¿cuánto es mi diezmo? ¿Cuánto ganó? 1 peso, 10 centavos. O es que, ¿cuánto es mi diezmo? ¿Cuánto ganó? 1000 pesos, 100 pesos. O sea, un sobre para poner su diezmo. El diezmo es para que viva el pastor. Así se maneja en muchas iglesias. Las ofrendas para pagar el agua, para pagar la luz, para pagar detalles. Pero cuando la iglesia es pequeña, pues es muy complicado. No puede salir para una cosa y para otra. Entonces, ¿quién va a administrar los dineros? En una iglesia establecida, pues hay una secretaria o secretario, un tesorero. Por ejemplo, yo en Valle les he dicho, porque se me ha criticado de repente, y de todo en la iglesia, ¿no? Y algunos hermanos han dicho, ¿y qué hace con todo lo que se junta? ¿Y todos los diezmos? Les digo, bien fácil. Yo se los he dicho, bien fácil, hermano. Miren, vamos a hacer algo. Yo me quemé las pestañas. Yo estuve en un instituto 3 años y yo sé que es quemarse las pestañas. Se los tengo que decir así a ellos. Ustedes no, ustedes no. Le digo, sé cómo, porque hay ese dicho, ¿no? Y los médicos, ¿por qué ganan más que un obrero? Dicen, porque me quemé las pestañas. ¿Y por qué el ingeniero gana más que... Brian trabaja como ingeniero, mi nieto, y trabaja en su oficina,
ni trabaja así manualmente y gana mucho, y otros que andan ahí en el campo y ganan menos. ¿Por qué? Todavía se está quemando las pestañas porque él sigue estudiando. Yo decía, pero ¿cómo es quemarse las pestañas? Nomás leer la Biblia. No, es que en el seminario, por ejemplo, nos apagaban diario la luz a las 10 de la noche. Y yo tenía examen el día de mañana, de tal materia, tal materia, tal materia. Entonces, hacer tareas que no terminaba yo de hacerlas durante el día. Entonces, como le bajaban, yo tenía que llevar una vela, prender la vela y hasta las 2 de la mañana estar estudiando. Eso es quemarse las pestañas. Entonces, yo tengo una carrera. Porque la pregunta de un estudiante de seminario es, bueno, pero el ingeniero tiene su carrera, el doctor tiene su carrera, es profesionista. Y nos dijo el pastor Samuel Berbrián, un maestro que nos visitaba 2 veces al año nada más, un erudito en la palabra. Dice, pero tú vas a ser un profesionista. ¿Por qué? Porque tienes una carrera. ¿Por qué un profesionista? Por ejemplo, el médico es profesionista porque sabe hacer su trabajo, pero el ingeniero no sabe hacer el trabajo del doctor. Tampoco el doctor hace el trabajo del profesionista ingeniero. El doctor no va a hacer tu trabajo como pastor porque no conoce lo que tú sabes. Ni tú vas a hacer el trabajo de un doctor porque, pues imagínate, ponen a operar como operaron al pastor Posada, pues vas a matar a la persona. Entonces yo le digo a los hermanos en Maranata, que quede claro en Maranata, les digo a los que me han criticado, y lo digo en toda la congregación, porque ya tengo confianza. Digo, muy sencillo, vamos a poner un tesorero. ¿Qué es el tesorero? Tome los sobres de los diezmos, tome las ofrendas de la semana, se meta en mi oficina, cuente los diezmos y las ofrendas, y yo como profesionista, porque así lo están manejando ustedes, ¿con cuánto vive un profesionista en Valle de Santiago? No se las pongo tan largas, denme 3,000 pesos semanales. Y ya se quedan. Sí, amén. Ok. Nada más que, si no se juntan los 3,000 pesos, ustedes me los tienen que dar. Y como saben lo que se junta, pues tengo una secretaria que apunta todo, y que a veces, pues, es muy poco, pues no quieren atorarle a completarme mi ofrenda, ¿no? Entonces, esos son los que hablan y se quedan callados. Muy sencillo. O ponte de pastor y yo hago lo que tú haces. Así nos dijo una vez una persona que fue a la iglesia. No era cristiano, obviamente, pero fue. Y dice, no, hombre, este trabajo es re fácil, pues nomás para ir al frente y hablar. Digo, una semana se lo dejo. Yo hago lo que usted hace. A los 2 días dicen, no, ¿sabe qué, pastor? Gracias. ¿Y cuánto voy a ganar? Pues échele, la iglesia es lo que da. Es la verdad. La iglesia debe de aprender a sostener a sus pastores. Porque de repente dicen, bueno, ¿y de qué viven los pastores? Sencillo, yo le digo a la iglesia, gracias a Dios en primer lugar, y a ti que visto, que calzo, que como, que puedo viajar a algún lugar, que saco dinero para la gasolina de mi auto. Gracias a Dios, es mi trabajo, es mi profesión aquí en la tierra. Para que haya un crecimiento numérico, acuérdate, crecimiento espiritual, la oración, crecimiento en la coinonía, la comunión de unos con otros. Por el crecimiento numérico se requiere, en primer lugar, de la ayuda de Dios, de la guianza de Dios, pero un arma muy importante son las finanzas. El trabajo de Byron no va a ser fácil, porque él tiene que salir a evangelizar. Él tiene que hacer eventos, no sé en dónde, si aquí adentro, allá afuera, o más allá. Tiene que ir a alguna casa, a tu casa a lo mejor, una célula en mi casa. Pues el hermano Byron va a ir a evangelizar tu cuadra, tu colonia, para que la gente vaya a tu casa. Es una célula. Y después esa gente, traerla al templo. ¿Me doy a entender? Si no estás de acuerdo conmigo, pues ya prediqué. Y perdóname si toqué la llaga, pero bueno, es como yo lo hago. Si me invitan de nuevo, pues gloria a Dios, ¿no? Pero si no, voy a venir de todas maneras
a convivir de repente contigo. Entonces, amado, creemos que esta iglesia va a tener un crecimiento numérico, pero a raíz del crecimiento espiritual, la coinonía, la comunión, y obviamente viene el crecimiento numérico. Acuérdate de lo que te dije. El pastor está velando por tu vida. Y cuando no vele por tu vida, ahí sí me puedes hablar por teléfono, decirme, el pastor que está aquí no se preocupa por nosotros. Y yo vengo y los pongo en su lugar. Pero tú tienes que preocuparte por ellos. ¿Sí? Yo no voy a preocuparme por ellos. Yo allá no digo, ¿y cómo estará mi hija? ¿Tendrán que comer? Bueno, como venden quesos y chorizos, y por lo menos comen de ahí, pero si les acaba, ¿qué van a hacer? Acuérdate, ora por tus pastores, ¿sí? Ora por ellos, y algún evento, algún proyecto que te diga, siempre pregúntale, ¿y con qué, pastor? ¿Hay con qué? No le digas que si hay con queso, porque te lo vendo. ¿Hay con queso las tortillas, como dicen? Entonces, hermano, espero que hayas recibido una palabra que lo hago con todo mi corazón, y siempre con la buena intención de que tú seas bendecido. Acuérdate muy bien, esta iglesia va a tener un crecimiento numérico en base a la oración, en base a la coinonía. La gente va a venir y el gen que tú tienes lo vas a compartir con los demás. Va a haber algo muy bonito. Un día van a tener que cambiarse de aquí porque simplemente no van a caber. ¿Cuántos lo creen? Puestos de pie. Padre, en el nombre de Cristo, gracias te doy en esta hora por la vida de mi yerno, de mi hija, de sus hijos, Señor, de Byron, de Isabel, que tomaron el arado para venir a cenar. Sabemos que nuestros hijos